desde temprano le comenté que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los nuevos lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias con modificaciones a la propuesta original. Y vamos a hablar de ello con Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Irene, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Al contrario, querido Pascal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, con gusto de escucharte. Pues, ¿qué opinas de todo este proceso, Irene, y de la conclusión? ¿Se están protegiendo los derechos de las audiencias? ¿Hay temas pendientes? ¿Hay riesgos para la libertad de expresión? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, vamos a esperar a conocer el texto, porque como tú bien dices, el día de ayer se dio a conocer, pues en una conferencia de prensa, grosso modo, cuáles fueron los cambios que aprobó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero todavía no publican ni en su página web ni en el diario oficial el texto, y ya sabes, querido Pascal, que el diablo está en los detalles. Pero mira, en general, déjame darte una impresión. Me parece que el documento inicial que se publica en julio para consulta pública tenía, como bien se dijo hasta el cansancio, diversos problemas incluso de legalidad y de constitucionalidad, porque tenía cuestiones que iban más allá de lo establecido en la ley. Facultades de la comisión que no le correspondían, sanciones excesivas que no encontraban su homólogo en la propia ley, etcétera, etcétera. Después viene este proceso de consulta que termina el viernes pasado con casi 9,000 participaciones de la gente. Y en este sentido, bueno, pues la comisión hace ajustes al documento. Los ajustes nos los platican el día de ayer, y en principio te diría yo que los ajustes que nos han dicho son muy favorables, se ajustan mucho más a la legalidad que como estaba el documento original. Se Pues disminuye por lo menos el riesgo este que veíamos de censura y de problemas con este tema. Pero bueno, como te digo, vamos a ver el texto final. A mí me deja mucho más tranquila. Y sí te digo una cosa, querido Pascal, ¿qué necesidad había de poner a la comisión en una situación como la que se autoimpuso o se puso desde un documento inicial que contenía varias ilegalidades? ¿Para qué pues restarle autoridad y para qué crear toda esta discusión en torno a cuestiones que pues no eran apegadas a la ley? Incluso había errores, remisión a artículos de la ley que no correspondían, te digo, una serie de cosas. Yo creo que fue un desgaste innecesario para la comisión, pero en todo caso me parece que esta corrección que está haciendo la comisión es positiva para todos. Te repito, vamos a ver la letra final. ¿Originalmente por impericia o crees que había algún tipo de dolo en la propuesta original que se sometió a consulta? Pues mira, yo creo que un poquito de todo. Luego también sucede que lo que hacen es poner cosas, muy, muy fuertes para tener cartas de negociación con otros temas, ¿no? Luego sucede eso, y también lo vimos, por ejemplo, te acordarás en la ley de telecomunicaciones que habían incluido un artículo, el 109, que se hizo famoso, de bloqueo de plataformas digitales, y que Ajá. la presidenta lo retiró, incluso dijo, lo vamos a retirar, lo dijo en la mañanera. Y bueno, este adorno, digamos, de una presidencia abierta, que está a la escucha de la ciudadanía, y eso pues me parece que también es un tema político, y creo que se repite un poco aquí, ¿no? La presidenta estuvo muy presente en las mañaneras con este tema, diciendo no queremos censurar, se van a hacer los ajustes. O sea, fue como el mismo procedimiento de poner cosas y luego retirarlas, cosas inconstitucionales, ilegales, y luego retirarlas como si nos hicieran un favor. Entonces, me parece que este ya empieza a ser un poquito el modus operandi, y a lo mejor si de 20 cosas, Pascal, se queda una ilegal o dos, pues ya no lo ves tan mal, al contrario, lo agradeces porque te quitaron 18. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo queda el texto final, pero sí quiero decir que no quiero ser negativa. En todo caso, el balance del documento, como parece que viene, es muchísimo mejor que el que teníamos hace un mes. Sí, como aquel chiste del adolescente que le dice a su papá que chocó el coche y cuando el papá se escandaliza, el chico le dice, no, no es cierto, nada más reprobé matemáticas, ¿no? Un poco con esa lógica Literal. de dejar a la gente tranquila cuando se retiran las cosas más escandalosas. Oye, pero déjame hacerte una pregunta de fondo. ¿Realmente es necesario regular esto? Pues mira, ya está regulado. Esto hay que decirlo, ya está en la ley y está en la Constitución. Y sí es importante que existan derechos de las audiencias. Déjame darte un ejemplo, Pascal.
Ujú. El caso de la publicidad y la información. Sí hay medios de comunicación que disfrazan la información, perdón, la publicidad de información. Por ejemplo, algún presentador o presentadora que diga, ayer me dolía mucho la cabeza y me tomé unas pastillas y nunca me había sentido mejor. Oye, ¿qué pastillas te Ujú. tomaste? Pues tal pastilla, ¿no? Y a lo mejor le están pagando por esa entrevista, pero no lo dice. Esa entrevista, esa mención, perdón, y no lo dice. Y entonces la gente pues sí se queda con la idea de que es el locutor o locutora que tiene una autoridad por su presencia y todo esto. Bueno, pues sí se quedan con la idea de que esa persona está hablando de algo real y a lo mejor es algo pagado. Entonces, este es un ejemplo nada más. Creo que hay cosas que Ujú. sí se tienen que regular, otras no son tan necesarias, pero ya está en la ley. Lo que se tenía que hacer es los cómo, ya está los qué es, por ejemplo, distinguir entre publicidad e información. Ok, ¿cómo lo van a hacer? Eso es lo que está en los lineamientos. Eso es lo que viene en Ujú. los lineamientos y había cosas excesivas que parece ser que desaparecen o se matizan en este documento. No es el único país que tiene este tema, Pascal, hay muchísimos países que lo tienen y creo que es algo bueno para las audiencias, pero como tú bien dices y bien sabes, pues el tema de la libertad de expresión es el otro extremo que puede llegar a estar en peligro si se exagera con esta protección y sobre todo si se convierte el gobierno en árbitro de Sí. los contenidos. Y esto es lo que parece que ya no va a ser así. Repito, vamos a ver el texto de los lineamientos. Irene, se pronunció sobre esto en la conferencia de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, bueno, adelantó que podría haber más cambios sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias si en el futuro se comprueba que se necesita su reforzamiento. Si me permites, vamos a escucharlo y después nos gustaría tener tu comentario. Claro. Todo lineamiento es perfectible. Yo creo que lo que tenemos es un avance importante y vamos a ver cómo funciona. Si no cambia nada, aún con el defensor, con los lineamientos, bueno, ya puede revisarse nuevamente si realmente nos está cumpliendo el derecho de las audiencias, que es el derecho a la información establecido constitucionalmente. Pero hay que probar pues este nuevo mecanismo y ver cómo funciona. Irene, tu opinión. Pues dos lecturas, ¿no? La lectura que podría decirse literal, que efectivamente pues no lo tenía que decir la presidenta, todos los lineamientos y todas las regulaciones están que se expiden pueden ser modificadas y más una regulación así que es expedida por el propio Poder Ejecutivo. Es decir, no era necesario su comentario. Entonces, ¿cuál sería mi lectura en este sentido? Bueno, pues es un pórtense bien, es un pórtense bien porque ya les hicimos caso Ajá. en todo lo que nos pidieron, ya quitamos todo lo que para ustedes significaba sanciones fuertes y todo esto, pero bueno, si se portan mal, pues regresamos a lo que teníamos. Me parece que ese es el mensaje que manda la presidenta hoy. Sí, porque no podemos olvidar, estimada Irene, que pues todo esto comenzó con un alegato, o bueno, se discutió en medio de un alegato de la propia presidenta en la conferencia mañanera de que hay medios que mienten, ¿no? Y que es necesario que desde la mañanera se rectifiquen esas mentiras. O sea, esta aseveración, dicha de muchas formas, ha estado en el centro de esta discusión. Bueno, y no nada más eso, recordarás también cuando ella dijo también en la mañanera que sería bueno revisar si estos lineamientos deberían extenderse a la prensa escrita y a las Sí. plataformas digitales, bien lo dijo. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante leer en el contexto lo que acaba de decir la presidenta y pues para mí es ok, vamos con este documento, pero no se olviden que tengo el poder de cambiarlo y si no se portan bien conmigo, como ya vemos que pues tenemos espacios como el derecho de réplica de la consejera jurídica, donde exhiben los nombres de varios pues incómodos periodistas y ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues me parece que la advertencia está clarísima y es, si no se alinean, los alineamos a través de ¿qué? De los lineamientos. Y dijo algo más, Irene, lo vamos a escuchar respecto de los lineamientos de los derechos de las audiencias. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno no busca censurar, aclaró en qué circunstancias la comisión puede multar a los medios. Nuevamente vamos a escucharlo. ¿En qué puede poner la comisión una multa?
porque no nombraste a tu defensor, porque no publicaste tu código de ética, porque no tienes un mecanismo transparente y accesible para poderte quejar. Son esencialmente las 3 razones por las cuales la comisión puede poner una multa. Que un medio de comunicación se niegue a poner su defensor de las audiencias. Entonces hay un llamado y si no se cumple, pues entonces puede haber una multa. Pero por el contenido de lo que publica, no, porque entonces el tema es quién está censurando, o estamos censurando, sí o no, y nosotros no queremos caer en que digan que el gobierno censura, porque no estamos de acuerdo en la censura. Tu punto de vista, Irene Levy. Pues mi pregunta es, ¿y entonces para qué hicieron eso en el proyecto inicial? Porque así no estaba. En el proyecto inicial estaban las sanciones generales, eran las sanciones por cualquier incumplimiento de los lineamientos, incluyendo el hecho de que los medios de comunicación presentaran información, entre comillas, voy a ponerle yo, falsa, descontextualizada, etcétera, etcétera. Cuando eso lo dijimos desde el principio, está fuera de la ley. La ley no establece esos supuestos para sanción. Lo único que está haciendo la presidenta es repetir la ley en los lineamientos como debe de ser. Es decir, los lineamientos iniciales eran inconstitucionales, pero si la presidenta nunca quiso censurar y nunca quiso esto, ¿por qué el proyecto inicial sí tenía lo que dice la presidenta que no quiere? Esa es mi única pregunta. Oye, y si digamos, si se comprobara la hipótesis que has establecido en esta conversación de que retiraron esto para eventualmente poder dejar otras cosas en los lineamientos, digo, ya sé que me decías que hay que esperar a que salgan, pero ¿cuáles podrían ser estos? Mira, yo creo, Pascal, la verdad es que después de escuchar a la CIR el día de ayer en este espacio estelar que le dio Luisa María Alcalde, para que dijeran lo mucho que les gustaron los lineamientos, que por cierto, increíble que sean los únicos que los conozcan, porque pues el resto de la ciudadanía no los conocemos, pero bueno, la CIR salió y dijo que están muy bien los lineamientos y que están muy contentos con ellos y todo eso. Después de escuchar a la CIR así de tranquila, yo no creo que haya ninguna arista, yo creo que la presidenta les está dando, esta la ganó la CIR, pero por eso salió hoy la presidenta a decir, bueno, esta la ganaste tú, pero si no te portas bien, pues vienen cambios a los lineamientos. Vamos a ver, a mí hay un articulito que me preocupa, que no sé cómo quedó, que era el 53 anterior, que establecía que la comisión podía hacer cualquier diligencia que quisiera para verificar que se cumplan los lineamientos de las audiencias. Y esto era demasiado abierto. Ese no nos dijeron cómo quedó. Es el único que hasta ahorita me preocupa, pero como yo no soy de la CIR, pues no conozco el texto final de los lineamientos. Bueno, y también, pues está, como no conocemos el texto, está en duda la manera en que se va a tener que dividir o separar o etiquetar lo que es información de lo que es opinión. Pues ya quedó muy claro eso, querido Pascal. Me parece que ya fue muy flexible el lineamiento y yo estoy de acuerdo. La verdad es que para mí esto de información y opinión no era realmente pues, tan relevante distinguir como sí la publicidad de la información. Y ahora ya lo dijo Norma Solano. Norma Solano dijo que con que haya un aviso general, incluso inicial, diciendo este programa mezcla opiniones e información, ya con eso no era necesario repetir cada vez que el locutor lo dijera. Entonces, pues veremos esa cortinilla, me imagino, en todos los programas, diciendo este programa mezcla información y opinión, porque así es, ¿no? Y eso, pues ya queda esto neutralizado, este tema quedaría neutralizado. Finalmente, Irene, ¿cuándo vamos a conocer ya este texto? Pues yo tengo la misma pregunta, querido Pascal. No nos han dicho. Hay que ver la publicación en el diario oficial o si la propia CRT pues lo sube a su página de internet o bueno, pues ojalá nos los comparta la CIRT, ¿no? Alguien que lo tenga que nos los comparta sería muy bueno. Y bueno, también ojalá nos compartan, querido Pascal, pues un análisis de los comentarios que se recibieron en la consulta. Oye, casi 9,000 comentarios. Yo creo que vale la pena que la comisión haga un estudio, aunque ya no los haya procesado para la modificación de los lineamientos, pues que haga un estudio y nos presente transparentemente qué se dijo ahí en esos comentarios, ¿no?
En tu opinión, ¿cuál es la lógica de convocar una conferencia, opinar al respecto, pero no verlos publicados todavía en el diario oficial? Mira, a mí me parece bien que hayan dicho cómo viene el tema, si te refieres a lo que dijo la propia Norma Solano, me parece bien Sí. que haya dicho eso. Lo que me parece pues mal es que se comparta el documento con algunos y con otros no. Eso es lo único que diría yo. Pues bueno, y por cierto, hablando de la CIRT, algo que es importante mencionar que no se ha dicho, es que la CIRT, pues desde luego sabemos que hizo comentarios, pero pues son los únicos que no lo subieron a la consulta pública. Entonces, bueno, pues aquí sí es relevante decir, bueno, pues muchos quisiéramos tener ese canal directo con la presidencia de la República para que pues nuestros comentarios vayan directo y no tener que subirlos a la consulta pública, ¿no? Claro. Pues Irene, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana para comentar este tema. El gusto es mío, querido Pascal, un abrazote. Gracias. Igualmente, Irene Levy, presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana. Vamos